Buenos días, aquí con 4 minutos de atraso por asuntos tecnológicos. Entonces, hoy vamos a presentar un caso de diabetes gestacional. La doctora Dili es residente de un nuevo programa en Antioquia que es de medicina familiar, es la primera cohorte en la región. Entonces, salude doctora Dilia y me hace el favor y comparte de una vez la pantalla y empieza la presentación. Gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Dilia Utria. Soy residente de primer año de Medicina Familiar de la Universidad Remington. Mi asesor es el doctor Luis Carlos Murillo y es el quien coordina la reunión en el día de hoy. Vamos a inicialmente a presentar un caso de desenlace perinatal en diabetes gestacional. Posteriormente, vamos a hacer una revisión detallada del tema diabetes gestacional y en base a esa revisión vamos a realizar un análisis del caso y unas conclusiones. Y si tenemos discusión del tema, también lo vamos a llevar a cabalidad. Bueno, entonces, como le iba diciendo, vamos a hablar en el día de hoy el caso de desenlace perinatal en diabetes gestacional. Y vamos a iniciar con la presentación del caso. Posteriormente vamos a enfocar el tema diabetes gestacional y con la revisión vamos a hacer un análisis exhaustivo del caso hasta llegar a las conclusiones. Si tenemos alguna discusión, alguna pregunta, al final la respondemos. Bueno, entonces, en nuestro caso comenzamos el día 1 a las 10:35 de la mañana, ingresa a control prenatal, la fecha de admisión el 11 de noviembre del 2020. El motivo de consulta, paciente que viene para ingreso a control prenatal. Datos de identificación de la paciente, es género femenino, edad 26 años, raza afrocolombiana, estado civil unión libre, nivel educativo primaria completa, ocupación ama de casa, embarazo planeado y aceptado. Tenemos que tener en cuenta que la paciente en el momento del ingreso no tenía EPS o régimen de seguridad. Entonces los controles al inicio fueron todos particular y los exámenes lo que la paciente en ese momento tenía sus recursos. Enfermedad actual de la paciente, primigestante con edad gestacional de 16+2 por eco del primer trimestre. Fecha de la última menstruación, 20 de julio del 2021, no confiable. Manifiesta sentirse contenta con el embarazo, buenas condiciones generales, afebril, hidratada, sin déficit neurológico, sin dificultad respiratoria, sin síntomas urinarios. Revisión por sistema, no reporta sintomatología diferente a la referida en la enfermedad actual. Antecedentes personales. Patológicos, con referente a los patológicos, al ingreso, la paciente manifestó que en su momento, en el 2018, tomó medicamentos antidiabéticos por una diabetes mellitus. Ese diagnóstico fue interrogado porque no se sabía la historia previa de la paciente. En cuanto a farmacológicos, estaba tomando ácido fólico, 1 miligramo vía oral cada día, carbonato de calcio con vitamina D, 2 tabletas al día, sulfato ferroso, ampicilina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas, porque en cuanto a la ampicilina, nos vamos a dar cuenta en el transcurso del caso que la paciente presentó 2 urocultivos positivos, entonces era sensible a la ampicilina, por eso entre los farmacológicos está la ampicilina. Por 7 días y metformina que la inició el 4 de marzo del 2021 después de haberse realizado la carga de 75 gramos de glucosa. Quirúrgicos niega, alérgicos niega, tóxicos niega, tabaco, alcohol, farmacodependencia. Violencia y maltrato niega. Traumáticos niega. Epidemiológico, vivienda urbana, cuenta con servicios públicos de luz e internet. Agua comunal, vive con el esposo. Contactos sociológicos, niega,
nutricional, consumo indiscriminado de carbohidratos simples, actividad física no realiza. Ginecostétricos, menarquia a los 15 años, ciclo irregular, gesta 1, para 0, aborto 0. Fecha de la última menstruación, 20 de julio del 2020, no confiable. Embarazo planeado, no planificaba, pareja sexual estable. Gestión del riesgo nutricional, obesidad. La paciente desde el ingreso presentó obesidad grado 2. Antecedentes familiares, madre y abuela materna con antecedentes de diabetes mellitus. Al examen físico, cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, no evidencia de S3 o galope. Pulmones bien ventilados, sin ruidos agregados, no signos de dificultad respiratoria. Mamas aumentadas de tamaño. Útero, esto fue al ingreso del control. Grávido, no aún frecuencia cardíaca fetal, no aún determinable presentación. Altura uterina 18, control fetocardia positiva. Signos vitales, saturación 99, frecuencia cardíaca 69, frecuencia respiratoria 18, presión arterial 106/78, Glasgow 15/15. Medidas antropométricas, peso del inicio 107.9, talla 1,75, índice de masa corporal 35.2, una obesidad tipo 2. Por eso se clasificó como gestión de riesgo a nivel nutricional la obesidad. En cuanto a la conducta del ingreso, se solicitó evaluación por nutrición. La paciente, como les dije, no tenía régimen de seguridad, por lo que la consulta por nutrición fue ya en el segundo para tercer trimestre de gestación. Cita con enfermería la semana 20, la cual se cumplió. Consejería sobre estilos de vida saludables durante su embarazo, dieta y ejercicio físico, problemas de salud mental, prevención de violencia intrafamiliar. En todos los controles se enfatizaba sobre el estilo de vida, hábitos saludables, actividad física. La paciente no realizaba actividad física, sino posterior a que se realizó la carga de glucosa, que comenzó actividad física y comenzó a bajar de peso. En cuanto a la alimentación, no se controlaba, carbohidratos simples, controles cada mes con médico, los cuales fueron efectivos, y posterior a la carga de glucosa fueron controles cada 15 días. Se solicitó urocultivo, toxoplasma para anticuerpos IgG, IgM, rubiola, IgG. En cuanto a los toxoplasma, IgG e IgM, no inmunidad, se le hizo controles cada mes. La rubiola positiva, o sea que tenía inmunidad. Estudios de coloración básica en citología vaginal, la paciente no se la logró realizar. Vacuna de PT4, DPTA acelular a partir de las 26 semanas y la influenza a partir de las 14, las cuales se vacunó. Control ecográfico obstétrico. Acá les muestro los paraclínicos del ingreso al control prenatal, BRL no reactiva, todos fueron del 3 de noviembre del 2020, hemoclasificación A positiva y tenía una glicemia de 96, hemoglobina 13.4, hematocrito 38.9, VIH 0.167, antígeno de superficie B 0.364, y el urocultivo, como les dije, este fue el primer urocultivo, Enterococcus fecalis sensible a ampicilina. Recibió antibióticos, se le solicitó el control urocultivo, la paciente no tenía régimen de seguridad, pagaba todo particular, no se lo realizó. Ecografía gestacional, que fue la ordenada en el control de ingreso a control prenatal, feto único vivo de 13+2, placenta normal, insertada, líquido amniótico normal. Disculpe, esta ecografía la paciente se la realizó particular y fue la que llevó al ingreso. Y en el día del ingreso le solicitaron nuevamente control de ecografía. Toxoplasma IgG 0.13, toxoplasma IgM de 0.19, realizados el 4 de diciembre del 2020. Rubiola IgG 207.20. A las 25 semanas
dentro de los controles prenatales se le solicitó la carga de glucosa realizada el 14 de enero del 2021, que reporta una glicemia en ayunas 106, a la hora 238 y a las 2 horas 258. Hemoglobina 14.3, hematocrito 42, BRL no reactiva, VIH 0.108, urocultivo positivo, enterococcus fecales, el mismo germen, sensible a ampicilina, la cual fue tratada. Efectivamente, se comenzó el tratamiento, paciente no se realiza control de urocultivo. Toxoplasma IgM de control cada mes 0.19, realizado el 25 de febrero. Los exámenes que le voy a leer de ahora en adelante se los solicitó por ginecología. En un momentico le voy a mostrar las ecografías por la cual deciden enviar a ginecología. Ginecología solicita los ecográficos pertinentes y paraclínicos. Dentro de esos tenemos la TSH en 1.34, glicemia en 139 y el urocultivo negativo. Entonces, esta es la ecografía del control prenatal del médico general. Ecografía obstétrica transabdominal del 30 de diciembre del 2020. Lo importante en esta ecografía, si nos damos cuenta, son las medidas, los percentiles, el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, percentil menor a 3. Longitud fémur, percentil 5. Pesaba 395, un percentil menor a 3. Placenta corporal posterior, líquido amniótico siempre estuvo adecuado, bolsillo máximo 39 milímetros. En cuanto al diagnóstico, embarazo de 23 semanas más un día por ecografía de la semana 11 más 1, con vitalidad creciendo por los percentiles descritos, feto con restricción precoz del crecimiento intrauterino. Se recomienda ecografía de detalle anatómico y estudio Doppler fetoplacentario de manera prioritaria. Fecha probable de parto 27 de abril del 2021. Estuve en el control prenatal con médico del control, quien solicita la ecografía de detalle anatómico y estudio Doppler fetoplacentario, realizado el 27 de enero del 2021. Si nos damos cuenta y verificamos con el previa ecografía, nos damos cuenta que en la previa todo estaba percentil menos 3. En esta ecografía del 27 de enero, diámetro biparietal, percentil menos 2.3, circunferencia cefálica menos 2.3 y abdominal igual, percentil menor a 2.3. Longitud del fémur, percentil menor a 2.3, el peso 740 gramos, percentil menor a 3. Placenta corporal posterior, grado 2 de madurez, el líquido amniótico, como le dije, siempre adecuado, sexo femenino. Diagnóstico, embarazo, inicialmente comenzamos con 23 semanas con restricción del crecimiento. Con esta ecografía del 27 de enero, un embarazo de 27 semanas más un día por ecografía de la semana 11 más 1, con vitalidad creciendo por los percentiles descritos, RCU tipo 1 de inicio temprano. Se recomienda ecografía de detalle anatómico y estudio Doppler fetoplacentario, estudio genético y descartar infecciones tipo Storch, fecha probable de parto 27 de abril del 2021. Les estoy haciendo una comparación de ecografías como para que vayamos analizando. Si nos damos cuenta, en la del 7 de octubre y el 29 de octubre, que fueron las ecografías que se realizó particular, no hay diferencias, a excepción de la fecha probable, que si nos damos cuenta en la del 7 de octubre, fecha probable 27 de abril del 2021, 29 de octubre, fecha probable 4 de mayo del 2021. O sea que la paciente desde un inicio venía con la restricción. 10 de diciembre, ecografía normal, 30 de diciembre y 27 de enero, ecografías con percentiles menor a 3. Por lo que se decide con la ecografía remitir a ginecobstetricia.
El mismo día de la ecografía es valorada por ginecología, 27 de enero del 2021. Se solicita Doppler fetal y ecografía de detalle anatómico prioritarios. Cita ARO en 2 semanas. Se solicitó TSH, realizar glucometrías en ayunas y 1 hora después de las comidas principales. Por si recordamos, la carga de glucosa estaba alterada. En ayunas a la hora y a las 2 horas. Inmediatamente se solicitó nuevamente valoración por nutrición, la cual fue efectiva el 8 de febrero del 2021, y hicimos una comparación con el peso pregestacional y el peso actual. Si nos acordábamos, pesaba al inicio 107. En el control con nutrición, peso 111 kilos, talla 1,75, índice de masa corporal 36.2, pregestacional. Peso de 90 kilos, talla 1,75, que da un índice de masa corporal pregestacional de 29.4. Total de ganancia de peso a la fecha, 21 kilos. Ganancia de peso por semana desde el primer control, inadecuado. Nos acordamos que la paciente no era adherente al tratamiento no farmacológico, no alimentación adecuada, no física. Proyección ganancia de peso al final de la gestión según estado nutricional actual. Si nos damos cuenta, ganar lo que le faltaba de la gestación, 2.5 kilos para el resto de la gestación. Tipo de dieta normocalórica de 2.200 calorías fraccionada, controlada en carbohidratos. Y meta, lo máximo era ganar 2.5 kilos hasta terminar el embarazo. Estado nutricional, obesidad gestacional, actualmente con pérdida, como les dije inmediatamente, que tuvo control con el médico general del programa. Cuando le informaron sobre la carga de glucosa, comenzó con la alimentación un poco más saludable. Anamnesis alimentaria, alta ingesta calórica, de mala calidad de nutrientes. Desde hace aproximadamente un mes ha mejorado considerablemente la cantidad de su alimentación. La ginecóloga solicitó un control de glucometrías. Esas glucometrías se las llevó al control prenatal, que reportaban en ayunas por debajo de 95 y postprandiales por debajo de 140. En metas con dieta y ejercicio, seguimiento por médico de control prenatal y ginecostetricia a las 30 semanas. La paciente, cuando la vio la ginecóloga, consideró ARO y control en 2 semanas. Ese control no fue efectivo. Seguimiento médico, en los controles prenatales, cuando se dieron cuenta de esa carga de glucosa, esa diabetes en la paciente, comenzaron a hacer controles cada 15 días. Entonces, a las 32 más 3 semanas, nuevamente fue vista por el médico. Ya las glucometrías, si nos damos cuenta, más del 10% de las tomas preprandiales estaban alteradas, mayor a 95, y más del 10% de las tomas postprandiales estaban mayor a 140. Entonces se decidió manejo no farmacológico, que ya la paciente comenzó a cumplir. Manejo farmacológico, entonces se inició con 850 miligramos. A los 15 días en el nuevo control seguían altas. Le reajustaron 850 de metformina cada 12 horas. Y a las 34 semanas, nuevamente control, le reajustaron a cada 8 horas. Se le solicitó control de la circulación fetoplacentaria, la cual estaba normal para la edad gestacional el 17 de febrero del 2021. Y la ecografía de detalle anatómico del 25 de marzo, ordenada por ginecología, reportó producto único, buena vitalidad, cefálico, creciendo en el percentil 45, placenta normal, líquido amniótico adecuado, sin malformaciones fetales mayores. Entonces, si nos damos cuenta en este dice percentil 45, pero no especifica. Entonces, como para tenerlo en cuenta ahorita que voy a hacer el análisis. La paciente en el control del tercer trimestre, aparentemente frecuencia cardíaca estable, actividad uterina, movimientos fetales presentes, pero el 18 de abril, en horas de la tarde, paciente comienza no persistencia de movimientos fetales,
por lo que decide asistir a triaje el 19 de abril e inmediatamente urgencia inmediata. Fue el día 19 de abril a las 5:49 de la mañana que ingresó. Motivo de consulta: tengo 39 semanas, ya tengo dolores. Paciente primigestante de 38 más 6 días por ecografía, consulta por contracciones y ausencia de movimientos fetales, fetocardia ausente, por lo cual se ingresa de inmediato. Signos vitales: frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 18, presión arterial 144/112, temperatura 36, pulso 90, saturación 96, Glasgow 15/15 y frecuencia cardíaca fetal ausente. Inmediatamente urgencia, valorada por la médica, primigestante con embarazo de 38 más 6 días, por ecografía del 7 de octubre del 2020, embarazo de 11 semanas más un día, quien acude por inicio de actividad uterina irregular desde ayer en la tarde, asociada a salida de tapón mucoso. Refiere que presentó movimientos fetales por última vez en la tarde. A la paciente no se le evidenció fetocardia en triaje, por lo cual se subió a ecógrafo, donde no se encontró vitalidad fetal. En total se realizó 9 controles. Grupo sanguíneo, para recordar, A positivo, aro, obesidad, diabetes gestacional en tratamiento con metformina, RCU. Al examen físico: abdomen sin fetocardia ni movimientos fetales, tacto vaginal, dilatación de 1 centímetro. La conducta a seguir: se solicitó una ecografía obstétrica urgente, la previa fue un rastreo, que evidenció feto encefálica, peso 2.808 gramos, percentil 8, placenta fúndica y la normal, ausencia de actividad cardíaca. Deciden hospitalizar, se comienza inducción del parto, se solicita interconsulta por psicología. La psicóloga, cuando la valora, si nos dimos cuenta al ingreso del control prenatal, fue un embarazo planeado, deseado y buena relación afectiva con su pareja, entonces la paciente se encontraba en un estado de depresión, por lo que la psicóloga considera remisión ambulatoria psicología, ingreso a grupo de apoyo para duelo perinatal en la Clínica Prado. La atención del parto se realizó a las 2:05, se envió a estudio placentario, cuidado posparto, alta con método de planificación familiar. Se le realizaron paraclínicos de urgencia, prueba treponémica negativa, VIH negativo, hemoglobina de 16, hematocrito de 47, INR de 1.02, PTT, tromboplastina en 29 segundos. Entonces los exámenes, normal. Como les dije, ya hicimos el caso clínico. Voy a hacerles una revisión del tema de diabetes gestacional. Para esto me enfaticé en las guías ADA 2021, la COT y la Clínica de Barcelona. En cuanto a la definición, la diabetes gestacional es una disminución de la tolerancia a los carbohidratos que se diagnostica por primera vez durante la gestación. Por ACOT, 24 a la 28 semanas, es decir, segundo o tercer trimestre. ADA considera una diabetes tipo 1A cuando es manejada con tratamiento no farmacológico y cuando es manejada con tratamiento farmacológico 1B. En cuanto a las implicaciones a corto plazo, tenemos preeclampsia, macrosomía o feto grande para la edad gestacional, polihidranios, muerte intraútero entre las 36 y 42 semanas. La paciente tenía 38 semanas. Morbilidad neonatal: dentro de estas tenemos la hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, distrés respiratorio y cardiopatía. Organomegalia fetal, hepato o cardiomegalia, y riesgo de aborto y de anomalías congénitas aumentada. Las implicaciones a largo plazo: aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 e incluso hasta en un 10%, obesidad e intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico.
Dentro de los factores de riesgo tenemos una paciente mayor de 35 años, obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30 o de origen asiático mayor a 27.5, antecedentes de diabetes gestacional o alteraciones del metabolismo de la glucosa por clínica que tenga una cetosis nigra o un síndrome de ovario poliquístico. Sospecha de diabetes gestacional previa no diagnosticada, un recién nacido con un peso mayor a 4.000 gramos, diabetes mellitus en familiares de primer grado, etnias de riesgo, sudestes asiáticos, latinas y afrodescendientes. Teniendo en cuenta esta paciente cumple con una obesidad, antecedentes familiares de primer grado, es afrodescendiente. Y tenemos dudo, como les dije al inicio, que en el 2018 recibió tratamiento antidiabetógeno. La estrategia de tamizaje debe incluir examen completo de los pies, examen oftalmológico completo. Lo ideal es siempre comenzar una consulta preconcepcional como prevención primaria. Si logramos detectar y disminuir esos factores de riesgo o llevar a cabalidad esas comorbilidades para cuando la paciente desee la concepción, va a llevar a unos óptimos y futuros resultados tanto en la gestante como en el bebé. En el examen oftalmológico lo ideal es siempre antes del embarazo, si no se logra en el primer trimestre, y controles cada trimestre y durante un año después del parto, indicado dependiendo a la retinopatía. Estrategias de tamizaje deben incluir ecocardiograma si la paciente tiene una enfermedad cardiovascular ya conocida, y las indicaciones tenemos a partir de los 35 años que tiene signos y síntomas cardíacos o factores de riesgo. Y si son anormales, vamos a seguir estudiándolas, solicitamos perfil lipídico, creatinina, tiroides y relación proteína-creatinina en orina. Asesoramiento previo a la concepción. Como les dije, lo ideal es una consulta preconcepcional que debe incorporarse a la atención rutinaria de la diabetes para mirar si la hemoglobina glicosilada está en meta, si hay un control glucémico, cómo está la dieta de la paciente, el estilo de vida, los hábitos alimentarios en la paciente. Debe abordar la importancia de lograr niveles de glucosa lo más cercano a lo normal. En este caso, 6.5 en un paciente diabético. En las gestantes, por ADA, la hemoglobina glicosilada en 6. En caso de hipoglicemia se puede llevar hasta 7%. Objetivo, reducir el riesgo de anomalías congénitas, preeclampsia, macrosomía, parto prematuro. Como sabemos, la diabetes es una resistencia a la insulina, entonces va a haber mayor glucosa que va a ser pasada al bebé. Entonces, la organogénesis ocurre entre el quinto y la octava semana. Entonces, en ese momento hay mayor riesgo de embriopatía, de anomalías congénitas. Discutir la planificación familiar hasta que el régimen de tratamiento y la hemoglobina glicosilada estén optimizados para el embarazo. Educación integral para el autocontrol de la diabetes. Suplemento de ácido fólico 400 microgramos día desde la consulta preconcepcional hasta la semana 12 del embarazo. En cuanto al diagnóstico, esto fue sacado de la Clínica Barcelona, si en la primera consulta prenatal la gestante presenta criterios diagnósticos de diabetes mellitus, no es necesario realizar ninguna prueba y se considera diabetes franca o manifiesta. Dentro de los criterios tenemos 2 glicemias basales mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro en días diferentes o mayor o igual a 200 miligramos decilitro al azar, ratificando el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, la piedra angular para el diagnóstico se realiza mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, 75 gramos, que sería en un paso, y se realiza en la semana 24 a 28 de gestación. Un solo valor anormal, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Acá les presento un algoritmo diagnóstico según IADPSG, donde en la primera consulta solicitamos glucosa, hemoglobina glicosilada o glicemia al alzar.
Si ese reporte en ayunas de glicemia es mayor a 126, hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 y al azar mayor a 200, estamos frente a un paciente con diabetes. Si la glicemia en ayunas oscila mayor o igual a 90 y menor a 126, diabetes gestacional. Si esa glicemia en ayunas es menor a 92, hacemos a las 24 o 28 semanas prueba de tolerancia de 75 gramos de glucosa. Basal en ayunas 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Como les dije hace un momento, un solo valor nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Ayunas mayor a 126, diagnóstico de diabetes. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico. La piedra angular sería, en cuanto al tratamiento no farmacológico, la educación, concientizar a la paciente sobre los factores de riesgo, tanto maternos como fetales, el autocontrol, un estilo de vida saludable, hábitos alimentarios. Entonces, explicar en qué consiste la diabetes gestacional y la repercusión que puede tener sobre su salud y la del feto. Facilitar y enseñar el uso del glucómetro para el autocontrol de la glicemia. Lo ideal es realizar 3 a 4 controles diarios en ayunas y 1 hora después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Entonces, tratamiento no farmacológico, el 70 al 80% de las pacientes se controlan con la dieta. Debe ser norma calórica no restrictiva. Eso depende del peso de la paciente, al estado nutricional, por eso solicitamos valoración por nutrición. Ahí se adaptan a las necesidades de la paciente, dependiendo a los determinantes sociales de la paciente. Si es una paciente con un nivel educativo no óptimo, no tiene recursos, la paciente tenemos que ser asequible. Entonces, ganarnos la confianza de la paciente, mirar qué no puede comer la paciente y ofrecerle otras ayudas. Debe comer entre 3 comidas diarias y 2 a 4 meriendas. ¿Con qué objetivo? Evitar hipoglicemia en ayunas y evitar hiperglicemias postprandiales. En cuanto a la actividad física, se recomiendan 30 minutos de ejercicio aeróbico, intensidad moderada, al menos 5 días a la semana, o un mínimo de 150 minutos a la semana. Si no hemos conseguido con los objetivos euglicémicos, con la dieta y el ejercicio, ¿cómo nos damos cuenta? Teniendo un nivel euglicémico en ayunas y postprandiales. Entonces, en ese momento tomaremos otra conducta. Como le dije, el objetivo es llevar a la paciente a una euglicemia, un control óptimo de glucometrías. Ese control consiste en glicemia basal menor a 95, glicemia postprandial menor a 140, glicemia postprandial menor a 120. Y las metas durante el trabajo de parto son 72 y 126. Si no logramos ese nivel euglicémico, ese control óptimo de glucometría, con dieta, con actividad física, estilo de vida saludable, la piedra angular farmacológico sería la insulina. Por Barlaclin y Barcelona se comienza con una dosis inicial de 0.2, ADA 2021 0.7 a 1 unidad por kilo día, y es gradual, basal bolo, dependiendo a las glucometrías que la paciente en los controles nos vayan documentando. En cuanto a la metformina, ¿cuándo se ordena? Si es una paciente que vive muy lejos, no tiene recursos, no tiene como el régimen óptimo para mantener la insulina, la paciente se rehúsa a utilizar insulina o no utiliza la correcta medición o dosis de insulina, tenemos la opción de la metformina. La dosis máxima es 2.500 a 3.000 miligramos día en 2 a 3 tomas. Lo ideal es, en lo preferible, no utilizar metformina porque sabemos que ella atraviesa la placenta. La insulina no atraviesa la placenta. Entonces, pueden utilizarse hipoglicemiantes orales como alternativa, como les dije, en quien no logra metas con dieta y dependiendo a esos determinantes de la paciente.
no utilizarla antes de la semana 25 o glicemias en ayunas mayor a 110 miligramos sobre decilitros. Evitar el uso en el primer trimestre. En cuanto a la metformina, ¿qué puede generar? En neonatos que sean pequeños y que en la etapa postnatal lleven a una obesidad en la infancia. No debe usarse en mujeres con hipertensión o preeclampsia o con riesgo de RSU, lo cual lo leí de la guía ADA 2021. ¿Cuándo considerar inicio de terapia con insulina? Entonces, como les dije, paciente no euglicémico, candidato a insulina. No logra de metas no farmacológico. Y cuando el paciente tiene signos de fetopatía diabética, ¿cuáles son esos signos? Un peso estimado para la edad percentil 90, un perímetro abdominal por encima de 75, un ILA mayor a 25, una miocardiopatía hipertrófica diabética. Y vamos a reajustar la basal prandial dependiendo a los controles de glucometrías. Si tenemos una paciente con hiperglicemia postprandial, utilizamos insulina de acción rápida. Y cuando tenemos hiperglicemias en ayunas o preprandiales, insulinas de acción lenta. Entonces aquí les muestro el gráfico de las insulinas, su pico de acción. La NPH, por ejemplo, es intermedia. La duración es de 3 a 18, por lo que lo utilizamos cada 12 horas. La glargina, el pico de duración es 24 horas, o sea, una sola dosis. Riesgo-beneficio dependiendo a la paciente con la que estemos en ese momento en la consulta. Recomendaciones. Si nos dimos cuenta, esto es una paciente prígime gestante obesa. Entonces, por la resolución 3280 y las guías, toda paciente diabética tipo 1 o tipo 2 requiere aspirina. 100 a 150 miligramos a partir de las 12 a las 16 semanas de gestación. ¿Con qué objetivo? Reducir el riesgo de preeclampsia. Y esta paciente, si nos dimos cuenta, no tenía ASA. Como les dije inicialmente, si la paciente no está controlada, puede llevar a anomalías congénitas, a embriopatías, como la anencefalia, la microcefalia, cardiopatías. Entonces, lleva a diabetes a consecuencias fetales. Dentro de estas tenemos la embriopatía, el crecimiento fetal y macrosomía, que es lo que decimos fetopatía, y muerte intrauterina. La muerte muerte fetal, ¿por qué? Puede generar anomalías congénitas, que el bebé pueda que tenga una anomalía desde el inicio de la gestación, alteraciones del crecimiento, como en este caso de la embarazada, la gestante, y asfixia intrauterina. Entonces, como les dije, ADA 2021 recomienda hemoglobinas glicosiladas en gestantes en 6, pero no llevar a hipoglicemias. Entonces, si estamos frente a esos controles de glucometría con hipoglicemia, la meta ADA 2021 sugiere hasta 7. Entonces, si esa glicemia o glucometría es menor a 60, vamos a reajustar en la casita de la paciente. ¿Cómo se hace? Administrar un vaso de leche o zumo de fruta, 250 mililitros. A los 35 minutos nuevamente vamos a hacer control de glucometría. Si persiste, nuevamente hacemos lo mismo, administrar un vaso de leche o zumo de fruta y repetirla, hacer nuevamente el control de glucometría. Si esa glucometría está menor a 40, vamos a añadir 10 gramos de azúcar, eso equivale a 2 cucharaditas de la cucharadita sopera. Y si en 15 minutos no responde, vamos a repetir igual los 10 gramos de azúcar. En caso de que la paciente esté inconsciente, vamos a administrar la ampolla de glucagón subcutáneo o el cedro en dextrosa al 10%. Control ecográfico, esto lo traigo a cabalidad, resolución 3280, y dependiendo a la patología que estemos con la paciente, igual hay que realizarla. Se debe realizar primordialmente la ecografía entre las 10 semanas más 6 días y 13 semanas más 6 días, con el fin de mejorar
La edad gestacional, en esos casos en que la materna no sepa la fecha de última menstruación, entre la semana 10 más 6 días y 13 semanas más 6 días, evaluamos edad gestacional mediante la longitud cefalocaudal. Con ella también determinamos embarazos múltiples precozmente y malformaciones fetales. La ecografía de detalle anatómico se realiza en la semana 18 y semana 23 más 6 días. Entonces, en este caso, si la paciente tiene un mal control metabólico, como nos dimos cuenta, y está en tratamiento insulínico, la paciente no estaba con insulina, estaba con metformina, se inicia control de bienestar fetal a las 32 semanas y el control es cada semana, que se solicita el monitoreo fetal y el perfil biofísico. El estudio ecográfico en la semana 28 y 30 sirve para detectar macrosomía. Un percentil, peso estimado para la edad mayor a 97, vamos a repetir la ecografía a las 3 a 4 semanas para confirmar el feto grande para la edad gestacional. Y todo embarazo a las 37 semanas con un perfil, peso estimado, el peso estimado para la edad mayor a 97 ya hace diagnóstico de feto grande para la edad gestacional. Entonces, control prenatal, las ecografías. ¿Con qué objetivo las ecografías? Detectamos feto grande para la edad gestacional, un polihidranios, una miocardiopatía diabética fetal. Y se realiza cada 3 semanas desde el diagnóstico. Esto es los mismos criterios en cuanto a insulina, que es lo de la fetopatía, que sería abdomen percentil mayor a 75, el peso percentil mayor a 90, un ILA mayor a 24 y un septo interventricular mayor al percentil 90. En caso de alteración del crecimiento fetal, se recomienda realizar Doppler fetoplacentario, que en este caso se le realizó a la paciente. La ecografía obstétrica, cuando la altura uterina es menor del percentil 10 o mayor al percentil 90, resolución 3280 del 2018. Los objetivos para hacer bienestar fetal, ecografía, es disminuir el riesgo de muerte súbita, detectar criterios de finalización del embarazo. Se realiza en madres descompensadas o en fetopatía diabética. Se realiza a partir de las 32 semanas el perfil biofísico 2 veces por semana. Bueno, en cuanto a la finalización de la gestación, un buen control metabólico se puede llevar a una finalización electiva entre las semanas 39 y 40, un mal control a partir de la semana 37 o antes si presenta complicaciones metabólicas. Nos dimos cuenta que la paciente ya tenía 38 semanas, estaba con no control metabólico, obesidad, entonces se podía a las 37 semanas si analizamos el caso. Un peso mayor a 4.000 gramos se finaliza cesárea electiva a partir de la semana 39. En situaciones especiales, depende si vamos para una cesárea o una inducción, se toman conductas. Entonces, en cuanto a una cesárea, si no es la primera cesárea del día, la paciente está con insulina, se administra la dosis basal de insulina, en infusión, solución salina 5% para evitar la cetoacidosis y hacemos controles cada 1 a 3 horas. Paciente en inducción va a desayunar normal, se le va a disminuir la dosis de insulina al 50%, es decir, si tenía 40, se la bajamos a 20. NPH o rápida, monitorización pre y postprandiales para evitar las hipos y las hiperglicemias postprandiales y administrar insulina rápida dependiendo del caso de la paciente y a la glucometría con la que estemos enfrentándonos. En el posparto, siempre se suspende el tratamiento y se solicita controles de glicemia durante 24 horas. Debemos de reclasificar al paciente, una medición de glicemia en ayunas o monitoreo a necesidad en las siguientes 24 a 72 horas. A partir de las 6 a 12 semanas posparto, vamos a solicitar la carga de 75 gramos. Ya la paciente no es gestante, entonces ya califica como una diabetes mellitus.
debemos implementar el plan anticonceptivo. Las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional se les realiza de por vida controles cada 1 a 3 años como tamizaje para prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Aquí les traigo a cabalidad los criterios de la ADA en caso tal de que ya la paciente suspendemos los medicamentos y estamos en el control postparto, como para tener en cuenta si la paciente es prediabética o es diabética. Los criterios de prediabetes consisten en una glicemia basal alterada mayor a 100 pero menor a 126. Tolerancia alterada a la glucosa a las 2 horas con la de 75 gramos mayor a 140 pero menor a 200. Y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Y los criterios de diabetes mellitus, una glicemia basal mayor a 126, una glicemia a las 2 horas con la carga de 75 mayor a 200, la paciente tiene sintomatología, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia y tiene una glucometría al azar mayor a 200 o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, la paciente ya califica como una diabetes mellitus. ¿Qué pasa si no tratamos la diabetes gestacional? A nivel materno, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo van a aumentar porque se asocia a preeclampsia, parto por cesárea, una diabetes mellitus a lo largo de la vida y complicaciones metabólicas postparto. A nivel fetal, ¿qué pasa si no tratamos la diabetes? Macrosomía, grandes para la edad gestacional, distocia de hombro, lesiones del plexo braquial, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, obesidad en la niñez. Bueno, entonces ya revisando el caso, voy a tratar en este momento el análisis del caso. Entonces lo enfoqué por problemas. Lo ideal, si nos dimos cuenta, la paciente no hizo asesoramiento preconcepcional, entonces por eso lo coloqué de primera opción. La asesoría preconcepcional, el adecuado control prenatal son los pilares fundamentales para evitar desenlaces maternos, fetales y desfavorables. Es decir, hay que realizar prevención primaria. En el caso de la gestante no se realizó la atención preconcepcional según se evidencia en la revisión de la historia clínica. Aro por ingreso tardío. Después de las 16 semanas de gestación, hubo un retraso en la atención tipo 2. La paciente, como les dije, no tenía seguridad social, entonces hacía particular lo que la paciente podía, entonces no era efectiva los controles. Se evidenció un reporte Doppler feto-placentario a las 30 semanas, pero no se le hizo seguimiento ecográfico cada 2 semanas. No se evidencia seguimiento rutinario de pruebas de bienestar fetal, monitoreo fetal y perfil biofísico cada semana, y miramos que tenía un RSIU tipo 1. Basándonos en las guías actuales de manejo, encontramos los siguientes retrasos en la atención. Un control metabólico deficiente, dado que la paciente no tenía hábitos de vida saludable y actividad física en pro del control de la diabetes gestacional. O sea que eso era por parte de la paciente, tipo 1. La metformina no es primera línea para diabetes gestacional, sin evidenciar una causa clara de su uso al revisar la historia. Se evidencia gestante con factores de riesgo moderado, es prima gestante, obesa y afrocolombiana, y no tenía profilaxis con ASA. Se observa en el caso de la gestante que presentó 2 bacteriurias, o sea que era una bacteriuria asintomática recurrente, tratada, pero no tenía urocultivo. Y como sabemos, el urocultivo debe ser cada mes, entonces lo tenía cada 2 meses, cada 3 meses. Ni tratamiento preventivo. Todo paciente con una bacteriuria asintomática recurrente siempre es urocultivo mensual y tratamiento preventivo hasta el final de la gestación. Como conclusiones, a nivel de desenlaces maternos, reduce los trastornos hipertensivos en un 40%, reduce el riesgo de distocia de hombro en un 60%, no incrementa el riesgo de cesárea. A nivel fetal y neonatal, reduce la macrosomía en un 50%, reduce el peso, la macrosomía en un 6% y no reduce el riesgo de hipoglicemia.
Las consecuencias fetales de la diabetes son mucho más que la macrosomía. Tanto diabetes pregestacional como diabetes gestacional acarrean un riesgo para la madre y sus hijos. Un buen control preconcepcional y prenatal es una herramienta fundamental para disminuir el grado de compromiso fetal. Pacientes con diabetes pregestacional deben idealmente optimizar el control glicémico en el periodo periconcepcional y primera parte de la gestación. Y para terminar, las referencias donde revisé el tema de diabetes gestacional. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Deja de compartir ya la pantalla, por favor. Y a ver dónde estamos aquí. Bueno, ponte frente a la cámara. Bueno, muy buena revisión de la historia, del tema y del análisis. Muy bien. La, ahí veo, pues finalmente uno ya llega a la conclusión que era una diabetes pregestacional. Entre las otras cosas que como que nadie le solicitó fue una hemoglobina glicosilada, ¿no? No hay ninguna solicitud o ningún reporte por lo menos allí. Uno intuye como cosas así, ¿cierto? O sea, ella pareciera estar todavía en la fase de negación de su propia enfermedad, con una obesidad significativa. Seguramente esa interrogación que hay en la historia clínica es como ella lo debe describir, ¿no? Como que un día me mandaron unas cosas, pero no, eso no es muy seguro. Yo aquí, como pues, digamos, adicionando el análisis, uno como clínico tiene como una tendencia a poner la carga en los pacientes. O sea, yo siempre discuto que el paciente dice, me tomo la pastillita, la amarillita que es cuadradita. Entonces uno se lleva la mano a la cabeza, se rasca aquí la cabeza y dice, ay, pero ¿cómo piensa pues? De pronto no se lo dice. Qué paciente tan bruto, no se sabe cómo se llama su propia droga que ha usado 20 años. Entonces yo siempre invito a la gente en formación y a todos los colegas a pensar como en otro sentido. O sea, pregúntese usted, que ha hecho parte de esa atención de esa persona, ¿quién habrá hecho esa función pedagógica de enseñarle a esa persona que esa amarillita, redondita, cuadradita o la forma que sea, se llama tal y cual cosa? ¿Sí? Y acá lo traigo a colación porque el hecho de que ella no esté empoderada de su diabetes, aunque uno tiene esa tendencia inicial a decir a qué señora pues está en la fase de negación de la enfermedad y todo lo que quiera, pero parte de nuestra responsabilidad de cómo transmitimos la información, cómo empoderamos a las personas en sus enfermedades, en su autocuidado, y creo que ahí también tenemos muchas falencias los proveedores de salud. ¿Sí? Bueno, Mario, Diego, ¿algún comentario? Buenos días. No, solamente excelente la presentación, muy buena la revisión realizada y bueno, nos ayuda a aprender muchísimo también. ¿Desde dónde nos acompañas, Diego? Desde Paraguay, soy de Paraguay. Qué bueno, ¿qué hora tienen allá en este Son momento? las 9:03 de la mañana. Ah, bueno, Tenemos una hora de diferencia. qué bien. Mario, ¿algún comentario? Bueno, Mario no quiere decir. Entonces, felicitaciones, hombre, Dilia. Ahí se está estrenando de R1 y lo hizo muy bien. Como le digo, muy buena revisión, bien llevada la historia clínica, la revisión del tema bien concisa, concreta, con las guías relevantes del área y el análisis del caso final me parece muy bueno, muy bueno. Sí, señora, felicidades. Muchísimas Ha gracias. empezado muy bien su posgrado. Bueno, muy amables los asistentes, el interés. Siempre estamos segundo y cuarto martes de mes con alguna actividad. Entonces, hasta pronto, pues hasta el martes, el próximo es, voy a mirar a ver, vamos a hacer reanimación neonatal. Reanimación neonatal el día 14 de septiembre. Bueno,
Bueno, Dilia, chao pues, hasta Bueno, luego. que esté muy bien, chaito. Bueno, pues chao pues.